Cuando aprobamos el presupuesto, la tributaria, la norma impositiva también, y es un planteo que nosotros le hicimos los concejales al secretario de Hacienda primero, pero que también es cierto que nosotros habíamos hablado con el intendente durante toda la campaña de este tema, porque era un tema que a nosotros nos venía preocupando y ocupando hace ya mucho tiempo. Yo estuve trabajando con una mesa de acuerdo con un grupo de militantes que estuvimos trabajando acá afuera de la municipalidad, asesorando a los contribuyentes, haciéndoles reclamos administrativos con patrocinio gratuito, porque la idea era precisamente que podamos volver a calcular de manera ordenada, de manera normal, nuestro impuesto de patentes. ¿Qué te quiero decir con esto? En el año 2017 el impuesto, la base imponible del impuesto se cambió y esto hizo que se calcule el 1 o el 1,5% del valor de venta del vehículo. Esto nunca fue así en Resistencia, siempre acá el cálculo se realizaba sobre el peso y sobre el modelo del vehículo, y eso hacía de que cuando uno compre, por ejemplo, un 0 kilómetro, pagaba un importe determinado de patente y año a año ese importe iba bajando o actualizándose siempre en menor proporción a los índices de inflación. ¿Qué es lo que ha pasado en esto ahora con esta nueva sanción? Que seguramente los contribuyentes están recibiendo sus valores de patente y están viendo que hay modificaciones sobre todo los vehículos que han sido patentados el 2017 en adelante, digamos, que eran los que habían sido afectados por este nuevo cálculo. Esto, si le sumamos a la posibilidad del pago anticipado del 10% y de hasta un 20% si uno viene realizándolo, creo que a pesar de el desastre económico con el que nos encontramos en la municipalidad, el desastre financiero, la falta de pago a las empresas en tiempo y forma, a empresas que prestan servicios elementales y básicos, a pesar de todo esto, el intendente ha decidido, con una fuerte decisión política, de modificar esto, que es algo que lo hablábamos en la campaña, digamos, es algo que lo hablamos mucho, porque para nosotros era absolutamente injusto la forma de cálculo del impuesto, y ahora sí podemos volver a decir que podemos hablar de porcentajes de aumento o de actualización, que, en nuestro caso, en algunos casos son del 40%, pero que en definitiva el aumento de la inflación que hay con la inflación de un 25,5% mensual y de hasta un 200% anual, está muy por debajo de los índices de inflación, que era siempre la idea en principio, digamos, ¿no? Ha habido una actualización porque la impositiva que estaba vigente no había tenido, no se la había sancionado en los últimos 2 años, porque venían también del impuestazo de Gustavo Martínez, digamos, ¿no? Entonces eso hizo que durante 2 años no se actualice, y nosotros hemos actualizado, sí es cierto, en un 40% el valor de la tierra, por ejemplo, el índice tierra, que es el que de alguna manera te modifica todos los demás impuestos, los demás tributos, y hay algunos casos, sobre todo en el caso de patentes, con vehículos más viejos, que sí se ha actualizado a un poco más del 50%, de un 60%, pero que en realidad cuando nosotros tenemos una planilla que nos pasó la Dirección General Tributaria, cuando uno está viendo los aumentos, estamos hablando de 400, de 500 pesos por mes, o mejor dicho, por cuota, en estos casos, que no es el caso de los que hemos vuelto al sistema anterior, digamos, ¿no? Acá se ha mantenido o se ha bajado el índice, el porcentaje de que se abona por patentes. ¿Por qué? Porque volvemos al cálculo en función del modelo del vehículo, ¿no? Entonces, a medida que el modelo vuelva a ser un poco más viejo, va a volver a normalizarse el impuesto. Esto es lo que hicimos ahora, normalizar. Quizás en este momento no sea tanta la diferencia, pero la gente se va a dar cuenta cuando empecemos, cuando volvamos a los años normales de Resistencia, donde volvamos a recolectar la basura, donde volvamos a iluminar y arreglar las calles. Con estos años se va a dar cuenta la gente de que este impuesto se normalizó. Y hay otra cuestión también que nosotros lo hablábamos con el intendente y con el secretario de Hacienda, que todos nosotros conocemos mucha gente y muchos amigos, vecinos, contribuyentes que se fueron de Resistencia, que cambiaron su domicilio cuando compraron un 0 kilómetro. Esto es algo que pasa, y yo no, más allá que tenemos los números que respaldan lo que te estoy diciendo, porque se ha disminuido la cantidad de contribuyentes en el tiempo, en estos últimos 7, 8 años, lo cierto es que nosotros sabemos y conocemos de que mucha gente compra el vehículo 0 kilómetros y se va a otra localidad, se va a Paso de la Patria, en un montón de otras
materias dentro de la municipalidad. Con los remises, con los radiotaxis pasa lo mismo, no es lo mismo lo que se paga acá de patente que lo que se paga en Barranqueras o lo que se pague en Vilelas o en Fontana. Entonces, es algo que nosotros vamos a trabajar, lo hablamos con los 11 concejales a esto, más allá que la oposición no acompañó la impositiva ni este proyecto que yo te estoy diciendo, ellos despacharon en contra. Pero más allá de esto, nosotros estuvimos hablando para, a lo largo de este año, poder trabajar de manera seria.